Hey parceros, bienvenidos a Conversados, experto en nada. Mi nombre es Juan José Barrientos y mi parcero Daniel Ramírez. Hemos estado muy perdidos, Dan. ¿Por qué tan perdidos? No, después como el cuarto intento de que usted hiciera la bienvenida. Su luna de miel, su cuarto paseo. Cuarto paseo, no pues, puta, el que... Bueno, ya es una luna de sabe. miel, una ida a Santa Marta, un matrimonio. Han pasado cositas este año. No, cositas, todo lo que tiene que ver con su matrimonio. Usted también ha estado en la calle enredado. Es más, el segundo o tercer capítulo no lo pudimos grabar, lo tuvimos que adelantar o posponer porque a usted se le dio por irse para el centro de América. ¿Se le olvida? Sí, pues, no, estás comparando un paseo versus un matrimonio, una luna de miel y un paseo. No, esa era la continuación. Que acabaste. Esa era la continuación de la luna de miel. Sí, pero ya suelte a su señora, huevón. La respirar, güey. Es que ya es... Ya, pero suéltela, huevón. Y que no hubieran tenido intimidad antes del matrimonio. Hay que encargar, Sí, no, pero déjala en paz. Ya la tiene cojeando, huevón. Ya. Yo creo que la pobre Valen ya agradece cuando usted se vino a grabar esa mujer. No. Ya es cuando usted fue afuera, lléveselo. Ella me dice que me extraña mucho. Eso me dice. ¿Qué? Que me extraña mucho. No me imagino. Bendito sea mi Dios. Me imagino. Hey, Dani, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el sistema penal de este país? ¿El sistema penal? Sí. Esperando a ver si cambiamos de presidente. Para ver si cogen más gente. Para ver si se acaba el nefasto gobierno de Gustavo Petro. Para ver si cogen más gente, extraditan más gente. Pero no, más allá de eso y más de agradecerle a la fiscalía, yo sí quiero hacerte un reconocimiento A mí. y hacerle a los defensores del país, porque es un trabajo extremadamente duro y difícil y mal reconocido, porque son los defensores quien permiten que se materialice el verdadero Estado social y constitucional de derecho. En estos 10 segundos se nos acaba de ir el 50% del público. No, pero es verdad. Pero bueno. Y vos lo sos y vos sabes que eso es una cosa dura. Es que, Tapo, seguimos grabando, pero yo voy a coger la cámara porque nuestro productor está súper comprometido con el programa. Está mecateando mientras que nosotros estamos acá. Bueno, y entonces... Está haciendo el podcast. Oiga, hermano. Entonces... No, a la orden, o sea, pues lo que necesite. Eso es un reconocimiento, huevón, que de verdad, no solamente te lo quiero hacer a vos, sino a todos los defensores y a los que en algún momento hemos tenido esa posición de defensores, no solamente en el ámbito penal, sino que también desde diferentes ámbitos lo hemos podido ser. ¿Tu representante de víctimas no cuentas? Representante de víctimas, ¿cómo así? No, El de consultor. Ay, que el de consultor. Es que el representante de víctimas no cuenta como defensor. Dani. No, porque para eso ya está el fiscal. Imagínese que... Sí, no, pues el representante... Le voy a contar una historia rápida que no, mentira, si eres representante de víctimas, pero eres estudiante y cuentas. Para allá iba. No, yo para allá iba. No, espérenle, que le voy a contar una historia. No, le voy a contar casos, pero no puedo contar como defensor. Le voy a contar una historia. Soy un fiscal adicional. Le voy a contar una historia desde que me tocó, que de hecho en el consultorio jurídico, yo había conseguido unas prácticas en el Tribunal Administrativo de Antioquia y no me dejaron hacerlas en el consultorio jurídico. Me dijeron, usted tiene que llevar los casos. Y en uno de esos casos era un accidente de tránsito, era unas lesiones personales culposas. Viejo, un pelado, le pegaron una porreada, hermano. El pelado no tenía cómo representarse a sí mismo y ahí estaba cobrando, no sé, en ese tiempo eran 6, 7 millones de pesos. Pelado muy humilde, recuerdo que era de un barrio de la comuna 6 de Medellín. Jurídico? Sí. O sea, que era mucho dinero. Pero es que no, pero ¿qué me estás diciendo, viejo? Tampoco fue, pues fue hace muchos años, pero tampoco era tanto dinero. Pero era una labor tan bonita, hermano, y el pelado, recuerdo muy agradecido por la labor que hice en conjunto con la fiscalía. El pelado, sí, claro, pero finalmente eso tenía que hacer otro proceso. Ahí es donde yo critico tanto el tema del cómo está planteado el sistema penal en Colombia
y la verdadera reparación a la víctima. Eso no está terminado de inventar. No está terminado de inventar y eso lo vamos a tocar en otro tema, en otro capítulo. Ya que chismoseamos de cómo íbamos y que vos no tenés nada para hacer por estos días, que de hecho hoy estamos en semana y el señor tiene una camiseta del Nápoles, donde jugó Diego Armando hace chorrocientos mil años. Espera, ¿me va a dejar hablar? 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 Estamos en semana, está relajado, chavo. Gente que trabaja tranquila. Sí, ya que hablamos de todo eso, pasemos ahora sí en materia de lo que vamos a hablar hoy en Conversados Expertos de Nada. Si es que yo no tengo nada que hacer y ahí dices que pasemos. Efectivamente. ¿Qué tiene para decir, doctor? Tengo para decirte que te recuerdo que era yo quien estaba de traje y corbata y fuiste tú fuiste tú quien me dijo que no tenías traje y corbata. Daniel, yo le tomé una foto cuando yo llegué a la casa al set de grabación. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A cuál casa? Set de grabación. ¿A cuál casa? A la suya. Ah, muy bien. ¿Y dónde íbamos a grabar inicialmente? En su oficina. ¿Y por qué no grabamos allá? Porque usted no quiso. ¿Por qué no quise? Porque le daba pereza venir por algo acá a la casa. ¿Por qué? Porque no quería. Porque tenía pico y placa. No, porque usted no tenía qué. No, traje. Pero porque no me lo quería poner. Ya, sigamos. Porque no quería ir a la oficina con usted él. No tenía traje. Yo no me iba a ir para la oficina de traje. Bueno, yo no tengo que irme de traje para la oficina. No más preguntas. Siguiente. Oiga, Dani, he escuchado, hay un tema por estos días muy pesado, que Medellín sobre todo se ha caracterizado por recibir incluso a personas del extranjero, y es el tema de las cirugías estéticas. Resulta, Daniel, y acontece que en Bogotá, una muchacha, Yulixa Tolosa, decidió hacerse un procedimiento estético, una lipólisis láser, en una clínica de garaje. Y allí, de manera arbitraria, la dejaron morir o la mataron. Ahorita quiero que conversemos sobre eso. La dejaron morir, la mataron, le hicieron un mal procedimiento. Eso no era una clínica, para empezar, eso era un apartamento. Y Yulixa Tolosa la encuentran el día 19 de mayo muerta en un municipio de Cundinamarca. Sus presuntos homicidas los capturan entre el 19 y el 20 de mayo en Venezuela. ¿A dónde hemos llegado con los estereotipos de las mujeres en Colombia? ¿A dónde hemos llegado con la falta de control por parte de las autoridades municipales y distritales? Pero espere. Momentos. Usted está mezclando muchos temas. Yo estoy haciendo la introducción y ahorita vamos a tener tela de cortar. Entonces después sepa los dividir al momento. Sí. No. Estoy haciendo la introducción. ¿A dónde hemos llegado con el tema de controles de salud pública desde el punto de vista de los distritos, los municipios y en los entes competentes para controlar este tipo de lugares? Y hoy, ¿qué se les espera a las personas que han capturado a los presuntos agresores, a los presuntos, además, perpetuadores del fallecimiento de Yulixa Tolosa? Hombre, Daniel, ¿qué opinión le merece a usted de este caso? Lo iba a subdividir en temas, lo escucho. Por eso, ¿qué opinión le merece a usted, por ejemplo, a dónde lleva la vanidad de una mujer que es impulsada por los estereotipos implantados por la sociedad a través de las redes sociales, de la televisión, de la misma sociedad en el ámbito social, valga la redundancia, de un fin de semana, para verse de una u otra manera y acudir a un centro estético de eso? Hombre, yo no estoy diciendo que la culpa sea de Yulixa, de ninguna manera, porque ella pensó, espera un momentico, esa es mi opinión y de eso se trata. Y ahí va la pregunta. Yo no le endilgo la culpa un 100% a la señorita de Yulixa. Entonces sí es de ella. Pero es que no me deja hablar. Decís que no y después decís que no es un 100%, entonces sí es. Claro, no, es que allá voy con el tema. O sea, cuando usted va donde el médico, ¿quién escoge al médico? ¿Usted o se lo escogen por usted? ¿Cierto? No. Es su responsabilidad también validar de cómo está el médico, ¿cierto? Pero el hecho de que usted vaya y confíe en ese médico y que el médico sea malo, eso no lo hace usted culpable porque el médico lo haya matado.
yo siempre lo he dicho, la generación de la que venimos, tú y yo, es una generación a la que nos ha tocado ver la mayor cantidad de cambios sociales. Hemos pasado por todo. Nos ha tocado pasar por todo, la generación tuya y la mía. Sí, A nosotros nos tocó pasar la generación pre-internet, pero nos tocó la generación post-internet, nos tocó la generación pre-celulares, pero también nos tocó la generación post-celulares, nos tocó la generación pre-inteligencia artificial, El tema boom, smartphones. Sí, claro. O sea, que está el celular normal y ya vuelve el tema de los sí, smartphones. A nosotros nos ha tocado todo, absolutamente todo. Pre-cirugías plásticas, post-cirugías plásticas, pre-religión, por-religión. O sea, nosotros nos ha tocado vivir una cantidad de cosas que seguramente a nuestros papás... Sí, saludos a la niña que está creando. Pero a nosotros nos ha tocado vivir en muy poco tiempo una cantidad de fenómenos culturales que antes no era así. Antes, normalmente pasamos las generaciones y punto, se vivía de una manera. A nosotros no. Digamos que a nosotros nos tocó un fenómeno cultural que era mucho del tema. Antes no se vivía tanto sobre la cirugía plástica, después nos tocó los años 90 y los 2000 que llegó la moda de las cirugías plásticas y ahora vino la moda de los años 2020 hacia arriba, donde nuevamente está cayendo la moda de la cirugía plástica. Como te voy a dar mi opinión, no sé, tú me darás la tuya. Mi opinión como hombre, yo hoy admiro más un cuerpo natural. No estoy diciendo que una mujer operada no se vea linda y no me malinterpretes. No me malinterpretes. No, yo no lo estoy malinterpretando. Yo no lo estoy malinterpretando. Un cuerpo natural que un cuerpo de admirar, pero no por elección. No estoy diciendo que sea mejor o peor, sino que me gusta más. Pero esto es una opinión netamente personal. Mira, y esto no solo pasa en los centros estéticos. ¿Y a dónde quiero llevarte con lo que te estoy diciendo con el tema de los estereotipos? El año pasado, y quienes se mueven en el mundo del derecho saben a quién me estoy refiriendo, y quienes no quiero decir su nombre por respeto, hay una colega muy querida por nosotros los abogados, a quien queríamos mucho y la apreciábamos mucho, una gran abogada, talentosísima ella, Juan, que tú no te alcanzas a imaginar, una mujer talentosísima, inteligente, una mujer, esa mujer era preciosa, físicamente preciosa, sí, inteligente, atractiva, tú la veías, brillaba con luz propia. Y tú la veías y veías una mujer espectacular. Y se sometió a una cirugía plástica. ¿Por qué? Por X razón. Ella tomará su decisión de por qué lo hizo. Y un día nos llega la noticia de que falleció en el quirófano. Bendito sea Dios. ¿No? Y no creas que murió en una clínica de garaje. Murió en una de las mejores clínicas de aquí de la ciudad de Medellín. Es que eso no es una condición. Con todas, mira, con todas los protocolos médicos de seguridad. Y falleció. Y entonces tú dices, y tú te preguntas, y el médico está en libertad porque no fue por culpa del médico, simplemente fue una condición médica. Entonces tú te piensas hacer una serie de preguntas que la llevaron a... Claro, y ahí quiero hacer una interpelación pequeña, es como te decía anteriormente, el riesgo siempre está en la mejor o en la peor clínica, en la de garaje o en la clínica más prestigiosa de cualquier ciudad de Colombia o del mundo. Porque el riesgo es una cirugía donde te abren, donde puedes perder sangre, donde puedes, o sea, mil cosas. No tengo ni idea pues, del tema médico. Sé que el riesgo siempre está. Ahora bien, guardando las proporciones, el tema de Yulitza yo creo que es un caso especial, es un caso diferente. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un centro, como el caso que yo te acabo de poner, que es un centro especializado, sino que estamos hablando de un centro de garaje. Sí, eso parecía como un lugar donde arreglaban uñas. Pero es un centro de garaje que existe en Bogotá, en Medellín, sí, en Cali, en Armenia, en Pereira, en todas las ciudades de Colombia existe. Eso existe en todo Colombia, Juan. Gran parte de las mujeres de escasos recursos que quieren someterse a una cirugía estética acuden a este tipo de lugares. Por el tema. Y muchas salen sin este tipo de consecuencias. Y eso hace que otras vayan a este tipo de lugares. Claro, se convierte en un voz a voz. Pero ahí es donde yo digo, ¿dónde está el control por parte de las autoridades competentes? Y yo te respondo, ¿pero qué culpa tiene la estaca si la rana va y salta encima de la estaca? No, ¿Qué culpa tiene la estaca? Pero Dani, vos esa no puede ser la excusa, porque entonces la inoperancia del Estado no puede ser la excusa para que haya narcotráfico,
para que haya violencia, para que haya hurto. Por ejemplo, yo bien recuerdo, Daniel, no importa, yo bien recuerdo qué culpa tiene el mensajero que tiene su moto, que sale a trabajar, de los otros ladrones que salen en dos para que le impongan una medida, por ejemplo, como la prohibición del parrillero hombre. Sí, pero el ejemplo es muy diferente. Estoy diciendo, o sea, el Estado, ¿qué está haciéndole una responsabilidad que tiene el Estado, se la está trasladando al ciudadano a pie, ¿cierto? Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces es lo mismo que vos me estás diciendo. ¿Qué culpa tienen? No. Yo te voy a hacer una pregunta. No. Es que si ese establecimiento no existiera, pues la rana no va y salta en la estaca. Yo te voy a hacer una pregunta. Supongamos, se cierran todas las clínicas de garaje. Se cierran. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que normativamente ya no existe una ley que prohíbe que los establecimientos existan? Por supuesto. Bueno, la ley ya existe. Por supuesto. Listo, la ley ya existe. Pero ¿quién crea la ley? Ya. ¿Quién crea la ley? ¿Quién crea la norma? El Congreso Legislativo. Muy bien. Listo. ¿Y de quién es el Ejecutivo? Muy bien. El Ejecutivo. Listo. Pero supongamos, el Ejecutivo la hace cumplir. Se cierran todas. Y por allá en las cloacas, un médico empieza a ejercer sin que el Ejecutivo se dé cuenta estas praxis. ¿Tú crees que estas señoritas no van a ir a esas cloacas a practicarse esto? Por supuesto. Pero es que, Juan, siempre y cuando haya un consumidor, se van a seguir dando las prácticas. Es que el problema aquí es cultural. Es un tema de cultura. Pero vos estás justificando con tu argumento, estás justificando el expendio de vicio, el microtráfico. Yo no los estoy. Vos estás justificando yo no los estoy justificando hurtos. al médico. Vos estás justificando. Yo no estoy justificando al médico que lo hace. Que porque siempre va a existir. No, yo no estoy justificando al médico. Yo sé que no estoy justificando al médico. Estás justificando el que haya. Yo no y que exista. Claro, porque lo que te estoy diciendo es que es un tema de educación. Estás justificando la inoperancia del Estado. No, es que hasta que tú no eduques a estas niñas desde el mismo colegio, desde un tema cultural, desde el tema de redes sociales, desde la casa, esto no va a parar. Es que este es un tema cultural. Desde que estas niñas estén escuchando a un marica que tiene tatuajes hasta acá, que diga, yo te pago el culo, yo te pago las tetas, desde que tienen 7 años... Van a seguir yendo allá, Juan. Estoy de acuerdo con vos en que también es un tema cultural. Es un tema cultural. Yo estoy de acuerdo, pero no es el único. Y usted no me puede librar de responsabilidad al Estado de esta situación. Y tampoco se puede librar de responsabilidad total a la familia y al tema cultural y de educación, sin lugar a dudas. Porque ahí hablamos de corresponsabilidad. Pero sin lugar a dudas, la mayor responsabilidad siempre será la del Estado, porque el Estado es el obligado y el llamado a cuidar al ciudadano. No, mi hermano. El obligado y el llamado a cuidar al niño. El obligado y llamado a cuidar y educar a los niños y a tener una buena educación. No, señor, la mayor responsabilidad la tiene el papá y la mamá. Y si el papá y la mamá no tienen los recursos y viven en X, entonces no tengan muchachitos, hermano. Pero es que eso es lo mismo que... Entonces volvemos a lo mismo que estamos hablando ahorita. La situación siempre va a estar. Mientras que haya un hombre y una mujer, va a haber niños. Mientras que haya una familia... entonces ya es un problema de educación. Sí, señor. ¿Y la educación quién la brinda? El Estado. Y Muy ahí sí bien. podremos... No, pero escúcheme. Por supuesto. Ahí sí podremos coincidir. Por supuesto. Pero a mí no me diga que la responsabilidad tiene que ser 100% estatal, porque ahí sí no voy a estar de acuerdo con usted. Y la educación... Yo también, yo estoy de acuerdo con eso. Y la educación, y ahí sí voy a discrepar siempre con usted, y la educación no puede recaer en cabeza del Estado. Es que esa una la educación, el tema desde la academia. El 90% tiene que recaer la responsabilidad siempre, un 90% en cabeza de los padres. Siempre. El 90% tiene que recaer en cabeza de los padres. En la familia es fundamental la educación. Una cosa, siempre, se lo digo como abogado penalista. El 90%, para mí, siempre que una niña está siendo prostituida, el primero que tendría que irse para la cárcel, más que quien paga por el servicio de la niña, tendría que ser el papá y la mamá de esa niña que está haciendo... Hombre, Daniel, nos vamos a un margen absolutamente oscuro. No. Y yo le voy a recordar... No vamos a salir del tema. Y le recuerdo que usted y yo, en el pregrado, nos metimos al centro de Medellín. E hicimos un trabajo de campo, el berraco,
precisamente sobre ese tema. Pero éramos muy diferentes en ese Éramos punto, muy diferentes, no, pero no me voy a salir de eso. Y usted y yo sabemos que esas niñas no estaban ahí porque los papás eran malos o porque no tenían papás. Y usted y yo sabemos cuál era el resultado de esas niñas de él estar ahí. ¿Y cuál era el antecedente de esas niñas para estar ahí? ¿Cuál? Falta de oportunidades, falta de educación y de intervención del Estado, falta de acompañamiento familiar por falta de educación a la misma familia. Y eso usted no se le puede olvidar. Y ahí estuvimos. Estoy hablando de hace más de 10, 15 años, no lo recuerdo. Y ahí estuvimos. Pero también te asiste la razón, Daniel, en que es responsabilidad de los padres educar a sus hijos. Y yo sé que vos sos un padre que educa a sus hijos, en el amor, en la cultura, sobre temas importantes para el desarrollo de su vida. Pero no todos lo hacen porque no todos tuvieron la misma educación que de pronto tuviste vos por parte también de tu familia. Sí, claro. Y porque también el Estado estuvo ahí. Y es una corresponsabilidad. Volviendo al tema de Yulixa, no nos salgamos del tema porque entonces nos va a ser muy largo este capítulo. No es solo responsabilidad del Estado. No es solo No es solo responsabilidad de Yulixa. Pero ¿qué está haciendo el Estado para intervenir ese tipo de situaciones? Ahorita tengo un dato, Sí, pero es muy importante. de que, por ejemplo, en Bogotá había cerrado más de 300 lugares y de pueden ese seguir tipo. cerrando 300 y se Y van a abren hacer 1000. otros y se van a abrir otros 1000. Y abren 1000. Porque hasta que no empecemos a trabajar el tema educativo, cultural y el tema social, eso no va a parar. ¿Y eso está a cargo de quién? Que eso sí está a cargo del Estado. Muy bien. Salud, doctor. Pero espere, pero no se le olvide que es un tema educativo. Sí, señora, de Es educación, un tema educativo. de cultural. Es que, Juan, hay personas, y yo le digo una cosa, y esto, es que aquí ¿sabe qué es lo bueno de este podcast? ¿Sabe qué es lo bueno de este podcast? Que por eso me gusta... Que ni usted ni yo sabemos de pero nada. ¿sabe qué me encanta? Que tenemos programas que tienen 500 vistas y otros que tienen 50. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de eso? Que yo aquí y usted también puede hacer, podemos hablar como se nos dé la gana. Sí, o sea, nosotros total. aquí No, es que yo acá no tengo un ataduras sesgo de profesionales. ninguna manera, porque las opiniones acá que damos en Conversados son netamente Ni personales, académicas. ni comprometen en nada. No, ni académicas, ni laborales, ni nada, ni en ningún ámbito. Cosas que seguramente no podríamos decir en la academia, ni en el ámbito profesional, aquí las podemos decir. A lo que yo me refiero y lo que te voy a decir es, hay momentos en los que uno requiere una cirugía por autoestima. Por ejemplo, si yo me siento muy gordo, y estoy obeso, marica, yo digo, yo quiero una cirugía porque si vamos a ser gordo. Sí. Y voy y me la hago porque si vamos a ser gordo, porque estoy gordo, está bien. Quiero estar flaco, weón, voy y me hago la cirugía. ¿Por qué? Porque si vamos a estar gordo. Eso será más gordo. Sí, es que yo era más gordo. Era más gordo. Y voy y me la hago, huevón. Y le preguntas cuál es el problema. Si una mujer... No, pues yo tengo que contar la historia que llegamos al tema. Yo me acuerdo que yo tenía una motico, 125, una KT. Por allá estaba hablando del año 2007, 2008, una cosa así. Y yo recogía a Daniel en la casa y esa moto, nosotros éramos por pleno San Juan. La parte de atrás de la moto se o sea, no podía pasar de 50 kilómetros por hora porque la moto no daba para más. Y le llegaba a Daniel y se ponía un casco del hijo. No, y claro, un casco de bicicleta. De bicicleta que llegaba aquí. Porque él no tenía plata para comprar el otro casco. No. Pero esa no es la mejor. Un día me voy a recoger. Un día me voy a recoger y yo que me llamo y es que marica, no te voy a poder recoger. Y yo, ¿por qué? Porque llegó una gente y me montó la moto en una camioneta. Marica, me robaron la primer motico, la primer moto que me regaló mi mamá. Me la robaron, marica, claro. Y la montaron en una camioneta. Y ese día iba a recoger a Daniel, que esa moto tenía más cajeteada de cuenta de eso. Y no lo pude recoger. Yo me acuerdo que te tocó sacar el carro a vos, tocó ir hasta fiscalía, bueno, en fin. Bueno, pero en todo caso, retomando el tema, hay cirugías que por autoestima pueden llegar a ser necesarias. Sí, claro. Pero, marica, también hay otras que no lo son. No lo son y que por mera vanidad no valen la pena. O que por salud pueden serlo. Mentira, no, un saludo muy especial a ProManager, haciendo un paréntesis ahí, a ProManager, que es nuestra productora audiovisual. Diego, muchas gracias, hermano. Y está haciendo un trabajo muy bacano, contando historias de Medellín y del área metropolitana, para que vayan y lo pillen en Instagram. @ProManager audiovisual, no recuerdo el Instagram, si quiere, usted lo pone en la edición. ProManager Medellín, muy chimba para que vayan y pillen el contenido de Diego.
¿Qué nos falta aquí? La responsabilidad, me dijiste. Bueno, entonces ya hablamos del tema social, ¿cierto? De esa presión social y del tema cultural que, por ejemplo, llevó a Yulixa a la muerte. Qué pesar, hermano, la familia, los amigos, No, hermano. muchachos, chicas, y métanse al gimnasio, hagan ejercicio, cuídense, quiérense, dense amor propio. Al fin y al cabo, una cirugía, pues sí, te puede poner más flaco y te puede... No sé, hermano, pero el ejercicio al final es el que te da vida, salud. Usted pone a pensar, esa nena que pensó, güey, pucha, con 5 millones de pesos va a quedar flaca, ya, la ilusión eso no de la existe. nena, pues no sé, te estoy diciendo lo que puedo haber pensado. Es un problema de salud pública, además. Pero además de que es un problema de salud pública, me parece muy delicado lo que hicieron los irresponsables de ese centro, de esa pseudoclínica, de ese lugar de mala muerte. ¿Esa que dice nefasto gobierno? No, porque ese es exclusivo para el nefasto gobierno de Gustavo Petro. Hermano, le hacen un video, no sé si fueron ellos, los amigos, las amigas, lo que sea. Esa mujer se estaba muriendo, la sacan en ese estado, la meten a un carro. El 19 de mayo sabemos que a la mujer la encuentran en un lugar en Cundinamarca, en un municipio. El carro aparece en Cúcuta y claro, los presuntos responsables están hoy en Venezuela. Daniel, para mí, desde el punto de vista penal, sin ser penalista, sin ser experto en nada, ahí cabe un tema de homicidio doloso, agravado, e incluso yo podría pensar que podría ser un tema de desaparición. O sea, es absolutamente indelicado. Y peor aún hubiera sido donde el cuerpo hubiera aparecido en Venezuela. Pero listo, hoy capturan a las personas en Venezuela. ¿Qué pasa con esas personas, Dani? ¿Cuál puede ser esas consecuencias en materia penal para esas personas responsables que no solamente le hicieron la cirugía, sino que tuvieron de una u otra manera participación en esa disque intervención que le hicieron a Yulixa? Sino que es que, bueno, usted le pregunta a alguien que siempre va a decir lo políticamente incorrecto. No, y es que y eso trata. Entonces, usted preguntarme eso a mí, siempre voy a decir lo que la gente no quiere escuchar. Mire, esta gente, quién sabe cuántos procedimientos médicos había realizado de esta manera. Y quién sabe cuántos de estos procedimientos habían sido exitosos. Porque seguramente esta no era una clínica que lleva operando 1, 2 o 3 meses. No lo sé, estoy hablando No tenemos ni idea, pues. Seguramente ya habían realizado 1, sí, 2, 3, muy 4, seguramente, 5, eso se veía viejo. Porque seguramente este era un procedimiento que era estético. Y esto en algún momento iba a pasar. Así como usted que nos está viendo que tiene una clínica de estas y lleva 100, seguramente el 101, el 102... Se le va a morir. Se le va a morir. Se le va a morir. Va a pasar, porque eso se le va a morir, pasa. porque usted no tiene las condiciones para operar. No, y no solo para operar. Porque siempre en estos procedimientos alguno se le va a salir de control. Y cuando ese se le salga de control, usted no va a tener los mecanismos para atender esa urgencia. Es que el problema es la urgencia. El problema no es ni siquiera que usted no pueda. El problema es la urgencia. A algún paciente se le va a complicar y cuando se le complique, usted no va a tener el conocimiento para poderlo atender, ni las herramientas para poder entender esa emergencia. Yo tengo la duda si a la mujer la sacaron con vida de ese centro. Porque se ve que la sacan como arrastrada y demás. No sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan? Para yo poder juzgarte a ti por un homicidio... A mí no, a las personas a ellos, para poder juzgarlos por un homicidio doloso, tiene que existir la voluntad de yo querer acabar con una vida. Es decir, mi finalidad tiene que ser acabar con esa vida. Ajá. Si no existe la voluntad de acabar con esa vida, el homicidio doloso no puede existir, ¿sí? Yo tengo que dejar librado ese resultado. Es decir, si lo dejo librado al azar, o tengo, digamos, o creo que puedo evitar ese resultado, ¿cierto? Estaría hablando de un dolo eventual en la primera medida o en segunda medida de un homicidio culposo. Que yo lo veo más por el lado del dolo eventual. Claro, el problema es que en el dolo eventual yo tengo que dejar ese no resultado librado al azar. Es que una cosa es que y acá no lo dejaron librado al azar. Si yo no tengo las condiciones para atender esa emergencia. Aquí te voy a explicar la diferencia. Una cosa es que yo deje el resultado librado al azar. Eso es una cosa. Y otra cosa es que deje el no resultado librado al azar. Porque cuando yo dejo un resultado librado al azar es que puede que pase o puede que no. O puede que no pase. Cuando yo dejo un no resultado librado al azar es porque lo más seguro es que pase y puede
y el que no pase es lo que dejo librado al azar. Ok. ¿Me estás entendiendo? Sí. O sea, lo que dejo librado al azar es que no pase. Porque lo más seguro es que sí pase. Entonces yo en el dolo eventual lo que tengo que demostrar es que sí va a pasar, pero que no pase es lo que estoy dejando librado al azar. Para mí encaja perfectamente. Y yo como fiscal lo haría. Y usted como defensor lo haría. Pero es que ahora bien, la opinión es esta situación. Sí, le estás preguntando a un defensor. Si yo fuera juez, lo pensaría así. Pero le estás preguntando a un defensor. Si yo fuera un fiscal, y seguramente por eso no lo soy, y seguramente no lo seré, y como no soy juez, y seguramente no lo seré, no lo veo así, porque, Juan, yo tengo alma de defensor, y Dios quiera pueda seguir haciendo lo que hago porque lo amo, y lo hago con todo el amor del mundo, y no me veo viéndolo de otra manera. Oíste, Dani, y vos como... Por eso te dije desde el principio, mi opinión es sesgada. No, está bien, está perfecto. Le estás preguntando a alguien que no te está va a decir perfecto. lo que tú Y para quieres mí, escuchar. no, yo no es que no lo que yo quiera escuchar. Finalmente es lo que le estamos dando. Y tu opinión es tan válida como la que yo te estoy dando. A nuestros 2 o 3 peludos. Ahora bien, ¿qué tal encaja el delito de desaparición forzada de estas personas? Total, porque es que aquí ya... A ver, ¿qué es lo que sanciona el tipo penal? El tipo penal de desaparición forzada. Es esa ambigüedad que se le da a la sociedad y a los familiares de la persona que está desaparecida con respecto al paradero. Más bien, vas a hablar de ambigüedad, es esa zozobra que le causa a la familia. Sí, es la palabra, es la zozobra que se le causa a la familia, a la sociedad de ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no aparece? ¿Qué sucede? Entonces, claro, esa zozobra, cosas diferentes suceden con el secuestro. Porque con el secuestro tú sabes que lo tiene una persona, que lo tiene un grupo, que están exigiendo algo para... Puede que no esté exigiendo, no, porque incluso puede haber secuestro donde no se exige nada, pero tú sabes que alguien lo tiene. Ok, que está retenido. Sí, claro. Por ejemplo, cuando el novio no deja salir a la novia. Es que usted no se va hasta que no me escuche. Eso es un secuestro. Viste, yo creo que me están secuestrando estos días. Mentira. Sí, eso es un secuestro simple. Porque a usted no le están pidiendo plata. Eso no es un secuestro extorsivo. Pero usted sabe dónde está, con quién está, todo. Pero en la desaparición forzada, usted no sabe nada. No sabe nada y es donde genera... Usted no sabe nada, la persona está desaparecida. Esa inquietud, esa zozobra, esa maluquera de la familia. Entonces, perfectamente. Ahora bien, esta gente está en Venezuela. Sí, aquí no hay tratado de extradición. Delicado. Qué tristeza para la familia. Qué tristeza para la familia. Porque, entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar en el estado de Venezuela con estas personas que son responsables? No, a ver, Venezuela no está en la obligación de entregarlo a las autoridades colombianas, pero voluntariamente podría entregarlas. Aquí ya es un tema de relaciones diplomáticas e internacionales y podrían hacerlo. Puede. Pero con este nefasto gobierno de Gustavo Petro lo veo complejo, ¿cierto? Y aparte, esta gente, bueno, de pronto esta gente ahorita que las tiene controlado Trump, hay un control pues por parte de Estados Unidos, puede que lo facilite. Hombre, Dani, yo sí quería abordar este tema porque bacano abordarlo desde los diferentes ámbitos, pero también hacer un llamado a las mujeres, hacer un llamado al Estado y hacer un llamado a las familias que, hombre, piénsenlo 2 veces antes de ir a un lugar de esos. Al Estado, aumentar los controles a este tipo de lugares. No podemos tener más muertes de este tipo de cuenta de quizás la inoperancia del Estado. Dani, ¿vos qué tenés como reflexión de esto? Préstame pues que me va a dañar el aparato. Como reflexión. Yo no sé, yo creo que... Vean, es que yo siempre digo lo políticamente incorrecto. ¿Por qué me ponía a hablar? Ya me va a ganar otros 20 haters más de los que tengo. Pero estás utilizando mucho el políticamente incorrecto. ¿Será porque está de moda que Abelardo diga políticamente incorrecto? También puede ser. No, pero es que la verdad es que yo me he ganado tantos enemigos en la vida, Juan, de cuenta de decir tantas cosas que ya me estoy cogiendo hasta miedo. Porque en todas partes digo las cosas que la gente no quiere oír. Pero entonces, lo voy a decir una vez más para que me cojan más rabia todavía. Sí, pero es que es verdad. Cuando era profesor me gané un poco de enemigos en la universidad. Me gané un poco de profesores, de enemigos, por decir cosas que nadie quería escuchar.
Me gané un poco de decanos, enemigos, por decir lo que la gente no quería Hay escuchar. nuevo decano en un aula. Ya. Creo, no. Todavía no sé. Todavía no. Sí, me gané un poco de decanos, enemigos, por decir lo que no querían escuchar. Me gané un poco de gente enemiga por decir lo que no querían escuchar. Eso Cuando está bien. no, me gané un poco de colegas enemigos por decir lo que poco de cosas. Pero en este programa, bueno. recuerde que no compromete nuestra Pero vamos a situación decir, profesional ni política. Mujeres, ustedes son hermosas, las mujeres son espectaculares. No más el regalo Yo más entiendo- lindo. Sí, a ver, las mujeres son hermosas, son espectaculares. No hay nada que unas buenas rutinas, unos buenos hábitos de alimentación, de ejercicios, de cuidados básicos, no puedan hacer en sus cuerpos para que ustedes puedan sentirse bien con ustedes mismas. Todo es una cuestión de disciplina. Obviamente, hay unas cosas que pueden hacer para que si ustedes tienen algo con lo que no puedan sentirse bien, puedan mejorar. Pero son temas que son de carácter extremos, punto. Ya, pero no se obsesionen tanto con algo que para nosotros como hombres o para las otras mujeres no son tan importantes. No se ramboticen de esas maneras que simple y llanamente, Juan, yo creo que no son tan necesarios ni tan importantes como ellas mismas creen que lo son, porque no son tan trascendentales ni son tan importantes, creo yo. Con esto cerramos ese tema tan lamentable y nuestro sentido de acompañamiento a la familia de Yulixa. Y damos paso a otro tema, Dani, hermano, que me tiene muy maluco. ¿No te parece que un congresista, un señor Muriel, convocó a un grupo de pelados y ya digo yo que pueden llegar al tema de vandalismo a las afueras de la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a generar vandalismo, a generar más violencia, a generar más terror, a generar más zozobra con este ambiente enrarecido que tenemos por estos días? El expresidente Álvaro Uribe, de manera valiente, digo yo, cancela su agenda y se va a proteger porque estaba su señora esposa sola en la casa. Y allí estos personajes tenían puñales, tenían armas cortopunzantes, tenían objetos contundentes, dispuestos a arremeter contra otras personas que quisieran haber obstruido en el cometido final que ellos querían, era generar un mensaje de violencia en ese sector. Hombre, no más polarización, no más violencia. Esa es la paz total, Petro. Esa es la paz total, Iván Cepeda. A mí me parece muy triste eso, hermano. Y el expresidente estuvo allá con un grupo de líderes berracos defendiendo también el territorio y defendiendo, hermano, lo que hoy conocemos como Antioquia, weón, porque estaban ya poniendo de pesados. Y esto no es algo nuevo. Y esa es la campaña que están promoviendo para las próximas elecciones del 31 de mayo. Juan, yo le digo algo. Yo eso lo veo más que como un acto de violencia, como un acto de provocación. Claro, es que lo Eso fue un acto de provocación. Y como un acto de provocación lo veo como un acto de irrespeto contra una figura que creo que como país, y esto ya es una opinión personal. Es que todo... Sí, hablamos de Uribe y esa niña está emocionadísima la niña. Como país, creo que es una figura a la que mínimamente le debemos respeto. ¿Cómo le vamos a tener que dar respeto al actual presidente cuando salga? También está emocionada con eso, sí. ¿Cómo le demos respeto a Santos? ¿Cómo le vamos a tener que ver algo de respeto? Finalmente tuvieron la investidura de... Sí, claro. ¿Y quiénes somos para ir a la casa de...? Es que, marica, en los estados judiciales tendremos que enfrentarlos por las cosas que hayan hecho. Es que ahí es donde que yo voy. ¿Por qué ir a las vías de hecho? Pero como... Mire, me parece ridículo, absurdo y hasta me parece que nos trata de estúpidos lo que dijo el señor Petro en su alocución presidencial, que eran personas que estaban haciendo un graffiti que era en honor al arte. Señor Petro, no nos crea tan estúpidos, porque es que ir a pintar un graffiti en el cual se le falta el respeto al señor Álvaro Uribe a escasos metros de su casa es una clara afrenta
es un claro irrespeto y es una clara burla en contra de él y en contra de su Absolutamente. familia. A mí no me vengan a decir que eso es arte. A mí no me vengan a decir que eso es arte, eso es una falta de respeto. ¿Por qué no lo hicieron en otro lugar? Claro, marica, tienen el tercer país más grande de toda América Latina para hacer ese grafiti. Sí. Y se lo vienen a hacer al frente de la casa. A mí no me vengan a decir que eso es arte, eso no es arte. No, no, eso es una burla, es una falta de respeto. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso es una falta de respeto. Y el señor no había por qué hacer. Así como a usted no le gustaría, señor Petro, que se lo hagan cuando usted sea expresidente y no tenga la fuerza, el poder económico que tiene hoy, ni las fuerzas que tiene hoy, ni el poder que tiene hoy. Entonces, a ver, ni las cosas no son ni como tú las pintas, ni tampoco como las queremos hacer ver del otro lado de la orilla. Ahora, y retomando lo que te venía diciendo ahora, a Álvaro Uribe se le tiene que dar todas las garantías, todo el respeto, y además toda la solemnidad de ser un expresidente y todo el honor de tener el honor de ser un expresidente de la República. Y finalmente... Es que no tienen por qué hacerse este tipo de cosas. Y todas las garantías a él y a su familia. Y finalmente, por todo lo que hizo por el país y finalmente por el momento en el que estamos. Y en el momento en el que No, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre, entonces yo sí quería hacer un llamado, Dani, mire, este le voy a decir espacio, una cosa, espera, antes de que usted al concluya, respeto. Es como si a Iván Cepeda, a los uribistas, como se le tildan de ser de violentos. Y a Iván Cepeda, cuando lo máximo que se le ha hecho es una vez que no lo iban a dejar montar en un avión. Imagínate, ¿se acuerda que eso fue un boom? Sí. Nada parecido a lo que se le hizo a Uribe, hermano. Es que lo que se le hizo a Uribe... No. Es que lo que se Y es más, a él ni siquiera no se le iba a dar a montar el avión. Simplemente le estaban diciendo las verdades, hermano, no quiso montar. No, pero no sean Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Adicionalmente, hombre, Dani, la verdadera encuesta viene el 31 de mayo. No, yo fui ¿Abelardo o Paloma? No. ¿Quién, yo? Sí. No, yo voy firme por la patria. Si llega Paloma a segunda vuelta y se enfrenta a Iván Cepeda, ¿usted vota por Paloma Valencia? Mire, yo ya se lo dije en programas pasados. Yo en primera vuelta voto por Abelardo de la Espriella. Mi voto es 100% por Abelardo. Nosotros como país necesitamos un cambio radical. Necesitamos una persona que tenga la capacidad de tomar decisiones radicales. Necesitamos una persona que sea líder. Necesitamos una persona que sea independiente. Necesitamos una persona que no le tenga miedo a las mafias de este país y que venga a enfrentar el terrorismo y a las maquinarias con toda la fuerza. Paloma también lo va a hacer. ¿Qué? Paloma también puede hacer eso. ¿Y tú por qué haces ese comentario? No, porque es que estás diciendo algo que también haría Paloma. ¿Y a qué viene tu comentario? Pues de que si necesita a alguien también lo es Paloma. Pero a ti te gusta Paloma. ¿En qué se diferencia tu posición por Abelardo y por Paloma? A ver, yo te voy a poner de frente esto, Daniel. Y es muy importante que ustedes lo sepan. Hoy, la única persona que le puede ganar a Abelardo de la Espriella, a Iván Cepeda, en segunda vuelta, es Paloma Valencia. Espera un momentico. El primero pero de ¿por junio, qué no me deja? el primero de junio, ¿por qué no me deja hablar? Va a cambiar. Pero ¿por qué no me deja hablar? ¿Cierto? Yo nuevamente repito, para que quede constancia, yo no estoy haciendo ningún tipo de proselitismo político de ninguna manera. Te estoy poniendo un tema de ejemplo que está en el tema de las encuestas. Los escenarios que plantean hoy las encuestas, ese más me desconcentra con la gobladita. Muchachos, 50. Es Paloma Valencia. Es lo que dicen las encuestas. No te estoy hablando un tema personal, sino que te estoy diciendo con números. Está bien y respeto, bacano, que tu voto sea por Abelardo de la Espriella. Y yo no te voy a decir que votes por Paloma Valencia, ni les voy a decir a la gente acá que voten por Paloma Valencia, porque finalmente eso sería. Yo le voy a para concluir. Eso es hacer proselitismo político. Yo le voy a decir algo. Y no lo tengo permitido. Sin embargo, sí es un llamado. Sin embargo, es un llamado a pensar a que no debemos cometer los mismos errores que cometimos en su momento en este país. Vamos a concluir, para concluir. Al final, Arsenal campeón. Al final tú y yo vamos a terminar votando por la misma persona en segunda vuelta.
Y eso no tiene discusión. Es muy probable. Y va a ser por un animal. Pero, o sea, va a ser- ¿Por cuál? No sé. Arsenal campeón de la Premier League. Se viene la Champions. ¿Quién queda campeón? ¿PSG o Arsenal? Arsenal, ojalá. Arsenal campeón. Después de 22 años, Arsenal campeón de la Premier League. Y vamos con toda para la final de la Champions League. No alcanzamos a hablar de ovnis, no alcanzamos a hablar del... El tema que Diego quería. Y nos está explicando. No, y la mejor parte fue cuando Diego nos dio porque era un ovni. Porque se le decía objeto volador. No identificado. Hey, parceros, esto fue Conversados, expertos en nada. Gracias a nuestros 70 visualizaciones fijas cada 8 días. Nuestros 50 seguidores No, en Instagram. Entre ustedes vamos a rifar medio semestre universitario. Ay, a ver si esto coge más. Sí, no, pero deberíamos rifar medio bien, semestre. Medio semestre. Pensemos en qué vamos a rifar. Sí, pero yo Para creo- los fieles seguidores. Sí. Y que podamos hacer una rifita. una dinámica bacana. Sí, ok, una dinámica chévere, un buen premiocito para los Un premio para la gente que nos está viendo y que nos está siguiendo. Sí, y que nosotros le hagamos una pregunta. ¿En qué fecha se casó Juan José? Y responda. Eso, taque. Sí, ese se lo Taque, merece. es esa. Y que, no, que nadie se lo pueda ganar. ¿A dónde se fue para la luna de miel? ¡Tin! ¡Taque! Sería muy fiel. ¿Qué camiseta usó Daniel en el sexto capítulo? ¿Por qué Daniel está deprimido tal vez? Parceros, esto fue Conversados, expertos en nada. Nos pillamos en el próximo capítulo. La buena.